más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle Real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no se les llevara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que han bajado por el río en muchísimos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo pero que no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa, que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así, no más por no más. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta allí se hubiese estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entrevarada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran, bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río, si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si la había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que puede suceder el día de mañana ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche, después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es el becerro,
que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así, retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vueltas a todos los recuerdos y no ve claro dónde estuvo el mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a los dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y crece y ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus dos hermanas, puntiagudos, altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se le hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos que de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Es un final terrible. Lo terrible del cuento de Rulfo es o sea, lo social. Sí. La misma pobreza lleva a los personajes, a las hermanas de Tacha en este caso, a la perdición según el padre. Y lo de la vaca es sencillamente para no perderla también. Entonces, para que ustedes vean cómo hay una unión entre la pobreza y la perdición, que es lo que plantea Rulfo en este caso, Exacto, narrado desde el punto de vista del hermano de la Tacha. Entonces yo creo que nos queda en estos breves minutos ya decir que preferimos de Rulfo. Bueno, además de Pedro Páramo, se nos olvidó hablar de Diles que no me maten, ahí que es una obra de las obras maestras de él, pero también La noche que lo dejaron solo, que son dos cuentos impresionantes de Rulfo, y un cuento que leímos en los años 90 en la universidad, que dice, no oyes ladrar los perros. No oyen ladrar los perros. Sí, es un cuento, que a mí son los tres cuentos de Rulfo con los que yo me quedo. Oscar. A mí, Diles que no me maten, me impresionó mucho. También lo leímos en la universidad y lo analizamos. Y fíjate que a mí me gusta mucho. Este final me parece terrible. Eso de que los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición, termina ahí. Una metáfora terrible, impresionante. Parece ahí a García Márquez. Sí. Sí, Parece a García Márquez. porque a mí realmente Pedro Páramo no lo he disfrutado. Reconozco el mérito, reconozco el cambio que supuso la literatura latinoamericana, la nueva estructura textual que ha organizado en el libro, pero no lo he disfrutado. De verdad que para mí no es uno de mis preferidos. Evidentemente que uno no puede desdeñar una novela como Pedro Páramo, porque de hecho es la obra maestra de Rulfo. Pecaría uno de ignorante y de falta de gusto y de tacto. Vamos a dejar de lado a Pedro Páramo, que es una gran novela. Lógicamente es nuestra preferida. Una de las grandes novelas latinoamericanas de todos los tiempos. Y si nos vamos con Borges, una de las grandes novelas del mundo. Yo me quedo con Diles que no me maten y con Lubina. Quiero algo más ya, porque estamos concluyendo el programa, y es respecto al cuento que tú acabas de leer, Oscar. La lluvia, hay dos textos muy famosos los dos. Uno es Mientras agonizo, de William Faulkner, en el que aparece esa misma lluvia que presenta Juan Rulfo en Es que somos muy pobres, pero también Isabel viendo llover en Macondo, sí, de Gabriel García Márquez. Están exactamente los mismos elementos. El río, y 2 pesos de agua de Juan Bosch. 2 pesos de agua de Juan Bosch, sí,